Dou a Minha Palavra é um podcast da Algures, onde as mulheres falam. E enquanto falam, ninguém lhes rouba a palavra. A cada episódio vamos conhecer uma artista que usa a comicidade como rebeldia e o riso como escudo, ou bisturi. São mulheres incríveis que desafiam estereótipos, abanam estruturas e espalham gargalhadas. Afinem os ouvidos e venham connosco nesta viagem entre o absurdo e o absolutamente necessário. Hola, Hola. justico llegamos. Hola Marina. Llegamos a la vez, ¿viste? Qué mágico. Muchas gracias por estar en esta conversación que vamos a tener. Se llama Doy mi palabra y la idea es que en este espacio damos palabra a las mujeres, artistas, payasas. Este año dedicando más tiempo a las que están en el Festival Bolina, el festival que va a ser aquí en Castelldevidi y en otros lugares. Y otros años con la Algures hicimos este programa con otras artistas que no eran necesariamente payasas, o sea que es un espacio de voz a las mujeres artistas. Y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal estás? Bien, Bien. bien, bien. Sí. Estás en el invierno, ¿verdad? Estamos, sí, en el final del invierno, siempre depende del lugar donde uno esté, porque Buenos Aires ya está teniendo un clima más tropical con estos cambios que está viendo, pero anteriormente estaba viviendo en un lugar donde el invierno era 8 meses. Así que Wow. en este momento está terminando el invierno acá, en otros lugares sigue. Sigue, claro, claro. Mira, yo voy a presentarte, a hacer una pequeña presentación para la gente que no te conoce. Lo voy a hacer en portugués y ya te lanzo una pregunta de seguida, ¿vale? Entonces, Marina Barbera é argentina, dedica-se à arte e à pedagogia da palhaçaria. Iniciou os seus estudos como atriz e há 25 anos que oferece workshops e espetáculos, a maior parte deles da sua própria autoria. É por isso dramaturga e autora. Foi integrante e fundadora de dois grupos emblemáticos de palhaços, Palhaços Não Perecíveis e Los Popota, de quem vamos querer ouvir falar. As suas peças Parece Ser Que Me Fui, Seis e Llegar a una Fiesta participaram em inúmeros festivais internacionais. Marina é diretora teatral, estudou na Universidade do Rio Negro e cursou dramaturgia na Universidade Nacional de Artes. Ministra seminários e já passou com o seu trabalho pelo menos por 9 países. Obrigada, Marina. Gracias. La primera pregunta que te lanzamos aquí desde Portugal es, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo has descubierto que el teatro era un camino y después que la payasería o el clown era otro camino o el mismo? Sí. Bueno, a mí siempre me gusta decir que el teatro me llegó en la infancia, de niña. Cuando era chica, bueno, mi mamá tenía esta posibilidad de ver cuáles eran las actividades que podrían llegar a interesarme a los 8 años. Y lo que me acercó fue un taller de declamación, que no sé si existe en otras partes del mundo, pero que tiene que ver con niños que aprenden a recitar poesías. Y a Sí, mí me encantaba pararme con un vestidito alrededor de la familia, saber un texto, y creo que lo que más me gustaba era el silencio y la unidad que se armaba alrededor de ese momento poético familiar. Em, y a partir de ahí después empecé a ir a talleres de teatros para niños y niñas o sea, yo recuerdo que tenía 10 años y esperaba el día de la semana para ir a ese curso de teatro y era o sea, no tenía ninguna duda que era lo que más me gustaba hacer. O sea, era eh, tu día, ¿no? El día en la semana era ese.
era el jueves, me acuerdo del espacio, la sala, y a partir de ese momento nunca dejé de formarme y estudiar y demás. A medida que fui creciendo, bueno, me fui dando cuenta que me quería dedicar profesionalmente al teatro, y entré bueno, a estudiar con maestros que eran referentes, directores acá en Argentina, eh, ya teniendo 20 años, 10 años después, y cuando terminé ese estudio más formal, empecé a trabajar como actriz. Mm. Y un director me dijo, un director de la obra que estaba haciendo, una de las primeras obras, me dijo, vos estás haciendo clown y no te estás dando cuenta. ¿Ni sabías lo que era o qué? Porque eran personajes cómicos y intuitivamente yo ya tenía como un modo de imaginar y de relacionarme con la gracia y con... Había algo que ya estaba, y entonces empecé a estudiar clown y ahí me di cuenta que, ¿qué es esto? Que fue mi primer maestra, fue Cristina Martí, Mm, que también, digamos, en este momento vive cerca de mi casa, es alguien muy cercano en mi vida, que me ha acompañado como primer maestra y después como, bueno, una persona que para mí no es como muy guía. Eh, y, y bueno, sobre todo creo que lo que más me impactó del trabajo fue esta mirada en el espectador, o sea, ver a los ojos a la mm, audiencia. Y esto que pasa con el teatro que se transforma por ese puente que se arma. Y por supuesto el humor, ¿no? Como ujú. sentía mucha, es muy impactante estar en un lugar con muchas personas riéndose todas juntas a la vez. Buah, claro, claro. ¿Te parece que eso se conecta con tus primeras experiencias de recitar? O sea, con ese silencio. Sí, totalmente, porque creo es un rito muy profundo, ¿no? Y en tiempos y más en estos tiempos de tanta desconexión, crisis, conflictos humanos, guerras, digo, como que cuidar esos espacios Mm, son fundamentales, ¿no? mm, Porque existen desde el inicio de la humanidad, podríamos decir, claro. eh, y, y siguen existiendo atravesando todas las tecnologías y cambios generacionales. Entonces creo que, bueno, es como un oficio noble, ¿no? Que dura, como... Claro. ¿Y eh, qué te inspira cuando empezaste a trabajar con Cristina, por ejemplo? ¿Qué cosas hiciste al principio como payasa? bueno, creo que para mí fue fundamental el encuentro de grupo, digamos, el trabajo en grupo. Si bien como que yo tenía mi búsqueda personal, mi crecimiento más expansivo fue gracias a estar trabajando con un grupo, Mm, porque yo tenía ideas, imágenes que aparecían sobre todo de sentimientos, como que yo soy muy emocional. ujú, Entonces, cuando aparece un sentimiento profundo hacia algo, eh, siempre trabajo en relación a una imagen y ese sentimiento, y después aparece el relato, los objetos, el espacio, pero siempre hay como un sentimiento que domina la dramaturgia, ¿no? Por ahí mm, otras payasas, otras payasos trabajan más desde la acción o eh, desde el gag también cómico, mm, desde el gesto. A mí siempre me aparece primero ay, algo me impacta emocionalmente y esto tengo que actuarlo. Em, pero lo que pasó con el trabajo de grupo fue fundamental. Cristina Martí creó en un momento de crisis económica, Argentina siempre está con crisis económica,
pero a veces son peores. Ya. Entonces, en una de esas crisis, en el año 2001, ella, en 2001 crea un grupo que se llama Clowns No Perecederos, y que tenía eh, como intención crear, digamos, materiales que cada clown podía armar su número, y se armaba un espectáculo mensual. Se presentaba en un teatro muy emblemático aquí en Buenos Aires, que es el Centro Cultural Rojas, que tiene mucha historia. Y, y entonces la gente iba a ese espacio y colaboraba con un alimento no perecedero Claro. para acompañar a todos los sectores que estaban con esta dificultad, ¿no? Que necesitaban básicamente alimentarse, Mm. ¿no? Entonces, bueno, Cris hablaba de esto, que la risa era un alimento, que, que lo que aportaba la gente en su entrada también. Y para nosotros, como clowns que estábamos creciendo profesionalmente, tener un espacio de muestra y de compartir en grupo también era nutrición, ¿no? Claro. Y bueno, en ese grupo, dentro de ese grupo, también empecé a trabajar con lo que fue mi grupo, que se fue armando paralelamente, ¿no? Sí. Pero hubo un primer grupo inicial que reunió a muchos clans, esto lo generó Cris, y después de ese grupo también se desprendieron los papota, digamos. Sí. Esto, eh, ¿cómo ahí te- Oh, qué lindos. Acerca un poquito. Wow. ¿Y quién está ahí? Y estos son Erika Inou, Darío Levín, después Ajá. estoy yo, Fernando Ramos, Camilo Pulmari y Lila Monti. Sí. Familia, ¿no? Y acá hay otra foto. Estas son como las primeras fotos que teníamos. Ay, qué lindo. Este es el Qué año bonito. 2003. Wow. Qué bonito, qué bonito. Y Muchas bueno, gracias. eh, sí, en este grupo tuvimos algo, fue muy interesante, que dijimos, vamos a hacer un cabaret eh, que dure un mes y cada uno ya tenía 4 números, entonces cada cabaret iba a ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta propuesta de todos los sábados un espectáculo diferente, el Wow. mismo grupo, eh, a la medianoche también, en un horario que era más de golfa, como se dice, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces con temáticas también como más desbordadas o como más existenciales. Eh, fue como impresionante lo que pasó en cuanto a convocatoria. Así que dijimos, bueno, vamos a tener que seguir. No queda Eh, otra. no queda otra, venía mucha gente. Y bueno, estuvimos así 3 años sin Wow. parar con la propuesta de cada sábado producir algo nuevo. Wow. Entonces eso fue como la universidad de la Claro, experiencia. claro, 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 claro. O sea, un proyecto de creación permanente, 3 años, Sí, y y comprobado con el público, ¿no? Porque sí, no es sí, no es que estés creando para experimentar cosas, sino que lo estás probando a cada sábado con el público. Eso igual muy poca sí, gente puede contar con una experiencia como esa. sí, y después además en el grupo había músicos que se sumaron al grupo, entonces había música en escena y los Sí, músicos empezaron a trabajar a la par, y de hecho, digamos, uno de los músicos que fue parte del grupo se dedica en la actualidad a hacer música para teatro, o sea que también nos fuimos formando todos en la práctica, en esa práctica, y eso para mí era muy inspirador, para volver a la pregunta. claro.
porque éramos todas muy diferentes. Entonces el trabajo de creación colectiva se retroalimentaba constantemente, más lo que pasaba con el público, ¿no? ¿Los números no eran necesariamente individuales o sí? No, no, o Mm. sea, al principio teníamos como un formato que era cada uno, lo que tenía ganas de hacer lo mostraba el día lunes al Mm. grupo, durante la semana lo trabajaba y el viernes se cerraba, y el sábado era la función. Vale, vale. Em, de hecho, esto empezó a suceder que algunos empezamos a vivir en las mismas casas, ¿no? Como que Ya, empezamos ya. a compartir casas, en esa época que uno vive con los amigos, ¿no? Y Claro. entonces ya era como toda la semana el trabajo. Y paralelamente dábamos clases. Entonces Guau. era todo como una gran maquinaria de producción. Y las clases también es un espacio que a mí me inspira, Ujú. eh, porque es un espacio de investigación y que nada, es para mí fundamental para el trabajo también. ¿Qué es lo que te gusta cuando impartes talleres? Em, Siento que tiene la misma potencia que la creación de un espectáculo, dar talleres, porque si bien uno está como acompañando, eh, está como acompañando de un proceso pedagógico, el clown o la técnica del clown lo que propone es que al intérprete o a la participante se le abra un mundo, ¿no? Se le Mm. revele como como este espacio. El clown para mí es un espacio a mí me liberó la creación, digamos. O sea, es como que como actriz me abrió la posibilidad de hacer, de no, viste que los actores o las actrices esperan a ser llamados, a convocados, como que Ya. tiene todo un sistema de casting y yo como en ese sistema no me sentía bien. En cambio, el clown enseguida, como es autora de sus propios materiales, me abrió, me abrió esa posibilidad y creo que en las clases uno, eh, bueno, acompañar el proceso de crecimiento o de curiosidad de otra persona, creo que eso es lo que me gusta de las clases. Mm. Em, es también un desafío porque una se empieza a relacionar con el potencial expresivo de la otra persona, como que empieza a ver esto que, ¿no? Que como intérprete esa persona va creciendo y creo que y uno a veces quiere como nutrir más, que esa persona, ¿no? Como Sí, naturalmente sale como, uy, podés hacer esto, esto y esto, como que vas viendo ya lo ves de fuera, ¿no? todas, todas las posibilidades. Eso es hermoso de ver cuando uno está en una mirada externa, ¿no? Es verdad. Mm. Pero también, para mí el trabajo es comprender cuándo es el momento para el otro. Para que haga su propio camino, ¿no? Que tú solo Sí, observes. sí. ¿Cuándo Igual, es? claro, igual para contarle lo que has visto sin más. Sí, porque es muy Sí, importante en el clown que la experiencia sea atravesada por esa persona. claro. No Desde la hay, conciencia, ¿no? sí, Por lo que mucha gente defiende que no te veas en vídeo, por ejemplo, que no te grabes, justamente para que te acerques más a la conciencia de lo que estás viviendo, de lo que estás transitando, ¿no? sí, porque uno como persona que está por fuera puede impulsar al otro, ¿no? Mm. Pero si esa persona no registra cómo lo hizo y después no puede repetir ese camino, si no comprendió de qué manera propia hizo su recorrido, no sirve, porque es como que queda algo, cómo accedí a este estado de gracia? ¿No? O sea, que, eh, Claro.
porque puede suceder, porque puede haber un impulso que te lleve a eso, pero después hay que poder recuperarlo Mm, o hacerlo propio también, ¿no? Entonces creo que ese es el desafío eh, como pedagógico más importante. eh, mm, que, que el otro se pueda parar acompañar al otro que se pare en su experiencia. claro. O sea que eso también has necesitado mucha experiencia, ver a mucha gente, porque realmente cada clown que te aparece es único, ¿no? Y también esa capacidad de mirar el otro, la otra, como ser único, ¿no? También que a cada uno le sirve un traje, ¿no? Y no la ropa del otro. Sí, y además porque la técnica del clown tiene todas las herramientas del arte son transformadoras, ¿no? Si se trabaja con profundidad. Pero el clown toca lugares muy, mm, no sé, toca lugares muy, muy profundos, Mm, muy profundos humanos, ¿no? Del ser humano. Y tiene la posibilidad de que igual podamos revisar esa profundidad con humor, ¿no? ujú, Pero creo que acompañando a otras personas es importante saber que, que esto, el desequilibrio, el vacío, ¿no? Esta cosa del vértigo, de la improvisación y eso trae consecuencias y hay que acompañarlas mm, y con firmeza y con afecto, sobre todo con afecto. ujú. Y después también con recursos expresivos, por supuesto, con recursos técnicos, pero hay algo humano y que es como, no sé, porque el lenguaje es, nada, abre puertas, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Me venía la palabra cuidado, ¿no? Que cuidas al otro, ¿no? Que lo cargas de alguna manera con todo cariño, ¿no? Sí, que me parece que es el camino y sabemos que muchas personas que están en la pedagogía del clown no lo hacen, no tienen esta, esta metodología, llamémosle así, ¿no? Y escuchamos muchos casos de gente pues que igual no siguió enamorado del clown porque no ha tenido buenas experiencias pedagógicas, o también del público, que era donde quería ahora hacer un puente, que este camino profundo que dices que el clown trabaja, ¿tú crees que el público lo percibe o es una cosa nuestra, de las payasas? no, yo creo que el público lo percibe, sí, sí, sí. Depende también de la propuesta artística y de la búsqueda del intérprete, ¿no? Claro, Porque, qué sé yo, también esa es responsabilidad del artista, ver claro, si realmente este es un trabajo técnico también, ¿no? Chequear si del otro lado hay una respuesta. La claro. risa, la risa es una respuesta, ¿no? Muy clara, pero también hay miradas, hay conmoción, hay palabras posteriores, Suspiros. ¿eh? Suspiros, ¿no? Cuando a veces se escucha a un público decir: "Ah", ¿no? Y eso también es muy lindo. A mí muchas Sí. veces me emociona muchísimo más do que una carcajada, ¿no? Pero te preguntaba esto en el sentido también de, aquí en Portugal hay pocas payasas, hay pocos payasos, el país también es pequeño, claro, o sea, esto va todo proporcional. Sin embargo, hay 3 festivales de mujeres payasas, igual hay las que existen quieren, pues, sacar mucho para adelante esta arte, y el público también está empezando, también está aprendiendo a ser público, está aprendiendo a tomar contacto con estos espectáculos porque solo tiene esa posibilidad en los festivales. Entonces, imagina, ¿no? Hay todo, estos festivales son en 3 sitios, hay todo un país que a lo mejor de muchos sitios donde nunca se ha visto
un espectáculo con una payasa y es muy, muy diferente a una experiencia como la que me dices en Buenos Aires hace 25 años, ¿no? Que hacían cada sábado una función. Entonces, ¿cómo ves que fue el camino ahí para el público, pero también con tu experiencia después en la montaña, que me imagino que es otra historia, ¿no? No es lo mismo Buenos Aires o la montaña, que se corresponde mucho más a lo que vivimos nosotros. Todo Portugal es casi la montaña de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y sí, fue todo un aprendizaje de encontrarme con otra comunidad, Mm, que, que fue para mí muy interesante y por eso después necesité crear una obra, que llegara una fiesta, mm, em, que tiene que ver con, el relato un poco es una persona que estuvo guardada mucho tiempo debajo de una montaña, que también podría tener que ver con este tiempo que tuvimos en la pandemia, ¿no? Estar ujú, guardados. O sea, yo elegí retirarme de la ciudad en esa época y fue también una manera de aislarme, ¿no? Pero en un espacio con una naturaleza muy, muy potente. Y bueno, cuando fue el momento de salir, había mucha dificultad, ¿no? Porque uno mm. tenía la fantasía ay, por fin salí, ¿no? Salí de este aislamiento y nos estamos encontrando hoy todavía con que a veces deseamos volver a encerrarnos, Ya, eh, o todo lo que es la relación entre la comunidad, hay tanta dificultad con la comunicación que no sabemos cómo comunicarnos. Bueno, muchos conflictos en relación al encuentro, ¿no? ujú. Hay un deseo, pensar que hay un deseo de encuentro, hay una fiesta, o sea, todo bien podría ser, ¿no? Eh, como alegre, fiesta, gente, encontrarse, pero el ser Pero humano, hay un pero, ¿no? Un gran pero. eh, yo creo que mi trabajo ahí como en la obra y en relación a lo que pasó al sur con estar en un territorio desconocido. Todo lo que nos pasa cuando estamos en un territorio que no es nuestro territorio. Ujú, Em, y entonces todos los intentos por querer agradar, integrarse, aprender un idioma nuevo, comprender algo de los ritmos, ¿no? mm. De las ciudades y los lugares rurales, y que esto es diferente. Bueno, todo eso es un error tras otro, ¿no? O sea, porque o sea, son todos intentos que, que hay que acomodarlos, ¿no? Porque es un territorio desconocido. Y entonces, eh, bueno, yo me encontré con una comunidad de que transita mucho el invierno, entonces es más hacia adentro. Eh, Me encontré conversando más con árboles que con seres humanos. Mm, Eh, y bueno, fue todo un trabajo mío interior de comprensión. Y después fui viendo también dinámicas, sin embargo, digo, pude crear una obra nueva, dirigí tres, di clases, o sea, ujú. pude seguir con mi actividad, pero sabiendo que yo para ir a ensayar me levantaba y afuera había una helada, que el auto estaba congelado y cuando llegaba a ensayar en un horario que era de noche y estaba todo frío, como mucha adversidad climática y sin embargo también me encontré con cuánta voluntad y ganas tengo de seguir trabajando de esto. Claro, claro, claro. Eh, y encontrándome con artistas del lugar eh, que estaban acostumbrados a esas dinámicas de tanto frío. Ujú, Y bueno, me fueron acompañando y también tuve experiencias muy lindas de probar la obra como antes de estrenarla, tenía reuniones
con la persona que trabajaba en la panadería, con, Más con, comunidad, igual, ¿no? con un vecino, no con gente de teatro, ¿no? Claro. Y entonces, después de los ensayos, preguntarles qué les había parecido la obra y también esas devoluciones que sean parte de la dramaturgia. Ujú. Entonces, eso fue que en las ciudades, no, a veces esto es como más difícil, ¿no? Hay Claro. mucha mirada técnica. eh, Claro, y luego también el rol del arte, ¿no? Donde queda, ¿no? Si es para ese público ya técnico o si realmente hay toda una cantidad de gente. Porque aquí trabajamos mucho para la gente que no tiene acceso a los espectáculos, ya sea de teatro, sea de otra cosa, ¿no? En el interior de Portugal, pues parece que hay mucha cosa, pero sí, son fiestas populares y otros tipos de cultura pues más difícilmente llegan. Y entonces es muy interesante ver cómo las personas también son agradecidas. No sé si lo has sentido. sí, 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 claro. Tienen como la mirada eh, más conectada con lo que sienten, con las obras. Em, sí, sí. Eh, Igual con menos juicios, ¿no? Más. sí, también a mí me ha pasado que mostrar un ensayo me han dicho, a mí me gustaría que termine diferente. O sea, como, Te han no sé, hecho un encargo. claro, como gente que por ahí te dice, yo quiero que, ¿por qué termina así? Quiero, el final me gusta que sea más alegre, no sé, cosas así. Claro, Después claro. después uno decide, pero está bueno también esa como impunidad en opinar y estar Sí, abiertos a eso, ¿no? Porque, sí, em, sí. o que me pregunten cosas de mi vida, pero a vos, ¿por qué te pasa todo esto? O sea, como que porque después, es verdad, porque yo después salgo y voy a comprar el pan a un lugar donde la persona, yo conozco al público en esos Mm, lugares. Eso es claro. muy potente también, ¿no? Que cuando estás en una comunidad pequeña, conoces a todo el público. Ya, claro, claro, claro. Pues aquí en Castelldevide, igual te va a pasar, ¿no? Porque cuando estás una semana aquí es muy intenso también, a ese nivel, porque las payasas están toda la semana juntas, están tomando talleres, luego hacen clown social las que se animan y luego los espectáculos y esta vivencia es muy cercana a la comunidad, que son 2 calles, ¿no? Realmente. Y, entonces yo creo que igual te vas a sentir un poco así, más cerca de tu montaña do que de tu Buenos Aires. Está bueno. Y otra cosa que me trae alguna curiosidad es entender cómo empezaste a dar clases online. ¿Fue la Bueno, pandemia? O, no, o sea, no, al principio no tenía mucha afinidad con dar clases virtuales, entonces lo que decidí fue, porque me parecía que el clown no era posible dar clase virtual. De hecho, yo eso. no doy clases de clown virtual, no, no siento afinidad, no me sale, no me gusta, digamos, o sea, es como, pero lo que me pasó viviendo en el sur, en Patagonia, que son las montañas, fue que empecé como a profundizar más en la escritura, en la dramaturgia, y Bien. también a estudiarla, y entonces lo que empecé a hacer es unir mis experiencias de creación, como ir bajando, bueno, a ver, esta obra, ¿cómo fue el recorrido? A ver, ¿cuáles fueron los procedimientos dramatúrgicos que me permitieron avanzar? ¿Cómo empezó la investigación? Como que fui haciendo como una especie de acopio de formas que tenían que ver con
con otro tipo de estructuras dramáticas que no eran las que yo había aprendido en teatro, por ejemplo, que hay un conflicto, hay un obstáculo, o sea, hay un nudo, hay personajes que se oponen, digamos, todo este sistema Mm. dramatúrgico que se le dice también aristotélico, porque es como el principio, ¿no? De cómo se arman las historias, o también lo que está relacionado como a lo que se le dice el camino del héroe, ¿no? Que hay un Sí. protagonista, ¿no? Que tiene que atravesar desafíos, que tiene aliados, ¿no? Que tiene que regresar con un premio, un trofeo, algo que ha ganado. Bueno, estos son en general los relatos que nos han habitado. eh, y yo nunca empecé desde ahí. Con el clown nunca entré en ese imaginario porque no. Entonces empecé a ver, bueno, entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo llego a terminar la obra? Y me empecé a dar cuenta que esto, como que mis relatos tenían que ver más con la poesía o con una poesía dramática, como con el formato, el ritmo de cómo se escribe una poesía, con el mundo de las imágenes, con una relación muy potente con los elementos u objetos, ¿no? Como un trabajo más con la metáfora, con lo simbólico de los objetos en la escena. Y esto, bueno, entonces dije, bueno, acá hay como una guía para construir una estructura dramática, y entonces ahí fue que empecé a dar talleres de creación para la escena o dramaturgia o cómo relacionarnos con la escritura en relación al lenguaje del clown, no porque haya que ponerse, como que la escritura para mí en el clown es la palabra es impulso. Ujú. Entonces, y antes de que aparezca la palabra, hay todo un recorrido eh, previo a eso, ¿no? La Mm. palabra es una consecuencia y quien está escribiendo no es como una mente que imagina ideas, sino es un cuerpo que cuando escribe llora, se ríe, o sea, tiene ansiedad, o sea, tiene que parar y salir a caminar para escribir, o sea, no sé, como hay, eh, el cuerpo del que escribe empieza como también a dar una guía en este material y empecé también a relacionarme y a leer más autores que, que me daban base a lo que yo hacía, ¿no? Escritores que ya vienen investigando también mucho esto, entonces también acompaño con materiales, soportes teóricos que fundamentan, me ayudan a fundamentar esto que ya hago, ¿no? Claro. Y trabajas sobre todo con gente que es autora de sus propias obras, ¿no? O sea, de sus propias interpretaciones, quiero decir. O Sí, no, o también hay gente que escribe para otros. claro, las dos cosas. Vale. Sí, porque a mí también me empezó a pasar esto, que yo, para mí fue interesante escribir, empezar a escribir sin pensar que yo iba a actuar, ni Mm. tampoco pensando en que le iba a dar esa obra a algún amigo que ya conozco. Realmente, si uno escribe, conecta con lo infinito de la creación, porque puede imaginar lo que quiera, una superproducción, lo que quiera. Y después viene la figura del director, el productor que elige, pero el que escribe, para mí tiene que tener eso liberado, ¿no? No estar Mm. como ya eh, Sí, poniéndole límite a todo lo que sería la realización posterior, ¿no? sí, 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 sí. Claro, tiene mucho sentido, claro que sí. Aquí había antes unas becas para dramaturgia que te obligaban a estrenar la obra. Claro. Entonces, claro, ya cuando lo estás escribiendo, si la quieres estrenar tú, ya te estás condicionando muchísimo, como dices, ¿no? Y si es para que otro la haga, pues pobre del otro
que Claro, ya le llega una obra o muy condicionada o muy imposible, ¿no? Porque claro, después hay un límite de presupuesto. claro. Claro, sí. Y, ¿y de qué habla este llegar a una fiesta? Que ya hablaste un poquito, pero ahora pensando más, que vas a venir a hacer una fiesta aquí a Portugal. La vas a liar aquí. Sí, yo creo que tiene que ver con un deseo, ¿no? La obra tiene que ver con un deseo de pertenecer a un grupo humano, Mm, ¿no? Este deseo que tenemos de quiero ser parte de una claro. comunidad, de una familia, de una tribu. Quiero Ujú, ser parte, o sea, ¿qué es lo que me hace ser parte? ¿No? Porque hay tanta, se ha fomentado tanto la soledad y que tú mismo puedes resolver toda tu vida que, que creo que en el fondo estamos transitando una gran crisis de estas individualidades que se propusieron y que fracasaron y que no sé, creo que uno es más uno mismo cuando está en relación con otros. mm, ujú, Entonces, creo que ese es como un desafío actual que tenemos y por eso hay un deseo, ¿no? De pertenecer, de ser parte de un todo, pero dentro de la misma especie, ¿no? sí. Em, eh, y la especie está tan en crisis que, bueno, hay un montón de problemas con este deseo. Claro, y en cada ya lo has hecho en diferentes sitios, en cada sitio, hay la idea es un poco que ese deseo tiene que ver con esa comunidad, o sea, he llegado y aquí vamos a hacer pertenecer esta payasa a este lugar. Sí, fue muy interesante, la fui haciendo en diferentes lugares Mm, y, y bueno, eh, cuando la hago en pueblos es como muy directa la conexión, porque hay como muchas cosas que tienen que ver con el universo de lo pequeño, ¿no? claro, Con que eso, que conoces a la gente que está a tu alrededor, que tenés que ser cuidadoso, que si decís las cosas de más, después al otro día lo vas a ver al vecino, que no podés, o sea, como hay que cuidar algo del desborde de que podría tener una payasa, ¿no? claro, claro, claro. Que en una ciudad por ahí uno es un poco más. Pero después en las ciudades pasan otras cosas que tienen que ver con lo que veo, que también la obra es esto, toca como un poco la soledad, como este problema de estar dentro de un grupo, pero sentirse solo. Mm, ujú, Cuando hay mucha gente, mucha gente, mm, y la fiesta para mí es el mundo, ¿no? O sea, es como, o podría decirte un recital, ¿no? Un gran concierto. Si- y si vos vas solo a un concierto, uno puede decir qué lindo, qué hermoso, pero hay un momento, ¿no? Que uno se ve dentro de esa masa. Si no tiene un compinche, como se le dice, o alguien con quien tenés complicidad, la felicidad queda, la felicidad sucede cuando se comparte, ¿no? claro, claro. Eh, a mí me pasaba en el sur, que era esto, que era muy tuve como un sentimiento que para mí fue nuevo, que era, me emocionaba tanto la naturaleza, porque me pasaba que iba manejando el auto y tenía que parar, Porque era muy bello. era tan bello que era la montaña rosa, la luna, doble arco iris, era todo como, no puedo más. Pues te recomiendo que no vayas a las Islas Azores, Ah, que eso te pasa ahí todo el tiempo. claro, es como, no como la belleza, ¿no? Y es muy fuerte esto porque es como cuando la belleza es tan impactante, a la vez genera como, necesito estar con alguien para compartirlo, Hombre, claro. ¿no? Porque, o le querés mandar una foto a alguien, o querés como, si estás solo, es muy fuerte, como hay algo del sentido, del disfrute, que es como que queda chico, ¿no? Si se queda solo para uno. Sí, sí, Eh, claro, claro.
Y a ti te gusta mucho presentar llegar a una fiesta. ¿Cómo Sí, lo bueno, estás viviendo? estoy ahí como está, la obra se estrenó hace 2 años, ya van a ser 2 años. eh, para mí es muy nueva la obra, Mm, entonces la estoy descubriendo todavía, ¿no? Como que no necesita, y lo que es lindo de ir descubriendo una obra que cada vez, es una sensación muy placentera, que es que cada vez la obra se hace más sola. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que uno en- pone el cuerpo, el corazón y la obra anda. Luego, ya no estás preocupado por la estructura, por si va a funcionar o no va a funcionar. ujú. Es como, Claro, eso es ya eso, está. eso ya está, que al principio genera como, es solo disfrutar, Mm. ¿Hay ¿no? un público que te guste más? Un tipo de público, una edad, Y yo o las obras menos. que armo son más para adultos, ¿no? Son temáticas existenciales y entonces eh, tiene unos silencios y una emocionalidad, qué sé yo, que es más para adultos. Mm, Eh, y como que los personajes son como medio complejos también, digo, con muchas contradicciones, claro. que juegan con eso, pero no son payasas muy simples, digamos. Ujú. Quiero decir, se hacen muchas preguntas. Eh, ¿Como tú? y entonces como que creo que para las infancias hay partes que conectan mucho y otras partes no tanto. Es como, bueno, ya, no sé, demasiado complicado. O sea, Claro. o no sé. Pero sí, no sé, creo que la preferencia que tengo como público no tiene que ver con la edad, sino más bien con cuando hay encuentro. O sea, eso es ese público que por ahí a veces en las ciudades es más difícil que en los pueblos, ¿no? Están como más, Mm, el público del clown, uno se vuelve como ingenuo, ¿no? ujú. Como el juego, como quieren ver como la persona se equivoca, se ríen de Claro. tonterías. Entonces es eh, como que creo que hay que tener una fe, ¿no? Para entrar en ese lugar. Porque si estás muy descreído de la vida, si no, em, si, si estás como muy serio, si estás como muy dolido, si estás como muy, no sé, y eso igual no abre como un canal de algo nuevo puede haber, hay otra cosa que se puede abrir, o me emociona, no sé, algo como si no está esa simpleza, es difícil, ¿no? Eh, Claro, como que una puerta tiene que abrirse de los 2 lados, ¿no? sí, totalmente. Y esto también a veces tiene que ver con los espacios, ¿eh? Porque a veces hay espacios que no son muy contenedores para que las personas entren en esos lugares. El público está nosotros como intérpretes entramos en la magia de la obra y es nuestro oficio y es nuestra tarea entrar ahí, como a ese universo paralelo. El Mm, público está ahí como viene de su casa, su vida, sus cosas, y los espacios son dispersos. Si la gente mm, está sentada incómoda, si hace mucho claro, calor, si hay mucho ruido, si están como para entrar al espacio hay mucho estrés, todo eso no ayuda a que la gente claro. conecte, eh, Sí, ¿no? Eso tiene sí, que ver con las programaciones, con los lugares disponibles, claro. Te estaba escuchando y se me ocurría que, es nuestra responsabilidad llevar la gente de la mano también a lo que hemos preparado con todo nuestro trabajo, tiempo, energía, nuestra labor, ¿no? Llevarlos de la mano a sí, disfrutar porque es para el público.
que lo hemos hecho, ¿no? Entonces, si después no lo cuidas en ese momento donde puede disfrutar de tu trabajo, pues sí, Sí. totalmente. De que se nos vuela el tiempo. Por suerte que vas a estar muy pronto con nosotras aquí, tendremos muchas más horas para conversar. También es una invitación a que el público se acerque de nuestro espacio en el festival y que conozca a las artistas cuando están en sus momentos más relajados. También buscamos esa cercanía con el público y normalmente estamos en un espacio con la puerta abierta donde tenemos la oficina, la taquilla y es los bestiarios de las payasas y todos los camerinos, todo así junto. Es muy, muy bonito en ese sentido. Así que espero que disfrutes también mucho de Castelo de Vive muy pronto. Y tengo un par de preguntitas para respuestas rápidas. A A ver, ver. a ver, a ver. ¿Preparada? Sí, a ver. Sí, hay gente que dice que la risa es un arma. A ser verdad, si la risa fuera realmente un arma, ¿contra qué estarías tú armada? Mm, Contra corazones rotos. Qué bonito. ¿Y cuál es la cosa más seria que alguna vez has dicho como payasa? Ay, no sé. ¿O Eh, alguna cosa muy seria? eh, Había un número que se llamaba esto es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así de simple. Y estaba muy enojada hablando de las diferencias. Muy bien. Reconocer diferencias y acuerdos sobre estas diferencias. Eso creo que fue como lo más firme y enojado y como eh, que dije alguna vez. El número desarrolla todo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no se discute, ¿verdad? ¿Viste? No, Me discernir, encanta. ¿no? Como aprender a discernir, que es algo que no Me es encanta. muy difícil. Y la última, imagina que tienes la posibilidad de invitar a tu espectáculo a personas que nunca han visto una payasa en escena, que nunca han visto un espectáculo de clown teatral, que es lo que hacemos. ¿Qué le puedes decir? Eh, que ojalá que vuelva, que quiera volver. Muchas gracias, Marina. Ha sido un placer, me has emocionado y todo. Ay. No me hagas llorar, a mí tampoco, No, que no, que estamos terminando. Si no viene aquella señora del público y nos pide que cambiemos el final, ¿verdad? Que hagamos de otra manera. mirá qué lindo, te muestro mi cajita Venga. donde tengo la nariz, que siempre Oye, tengo 2 siempre porque me da miedo que se me rompa una. qué bonita. ¿Y ese bolsillo? Y ese bolsito hay como cosas de mis abuelos, Mm, qué lindo. que me entraba Qué justo en bonito. la cajita y está acá, esta es mi primer cajita, me la compré en el año 2000 en Brasil, en el lugar donde conocí a Susana, Mira, en el 2000, qué fuerte. con el grupo Lume, Verdad, verdad, fui a estudiar claro. allá con ellos y bueno, ahí me compré en una feria esta cajita y la conservo, está toda ya medio rota, pero es la caja perfecta para guardar. Tiene camino hecho. Marina, muchas gracias. Ha Bueno, sido un gracias. súper placer estar este ratito contigo y nos vemos muy pronto.